La compañía militar privada Wagner, esta compañía que fue muy útil para Rusia durante estos últimos meses del conflicto militar contra Ucrania, sobre todo porque gracias a ellos lograron obtener como tal Rusia acceso y control de territorios que eran de suma importancia para Ucrania. Precisamente el mandatario Volodymyr Zelensky hizo prácticamente un escándalo y el hecho de que lograran obtener como tal Bakhmut, esta zona conocida como Ucrania con ese nombre, precisamente era el punto clave para Ucrania, de decidir si perdía la guerra o la ganaba. Y casualmente Rusia logró obtener ese territorio, pero luego se registró un intento de golpe contra el gobierno de Vladimir Putin. Este grupo Wagner dijo que habían sido atacados por rusos y que por eso estaban moviéndose como tal rumbo a Moscú para enfrentarse a Rusia y a su ejército, para enfrentarse a Rusia y al ejército de Vladimir Putin y principalmente contra el ministro de defensa de este país, Sergei Shoigu. ¿Qué pasó después de este llamado golpe de estado o intento de golpe contra Vladimir Putin? Se llegó a un acuerdo y el grupo Wagner fue como tal trasladado a territorio de Bielorrusia. Tras un acuerdo con el líder de este país, de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, él prometió que como tal cualquiera de los ciudadanos del grupo Wagner podrían vivir en territorio bielorruso sin ningún problema, sobre todo el líder que se presume habría sido el que motivó a este intento de motín. Ahora resulta, y para Polonia, para este país incluso miembro de la OTAN, no es muy agradable tener a esta compañía militar privada más cerca de su territorio. Y acusó, de hecho, se tomó el gusto de acusar a este grupo Wagner de estar preparando un supuesto ataque híbrido en territorio polaco desde Bielorrusia. Esto lo dijo el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. Según nuestra información, dijo este ministro, más de 100 mercenarios del grupo Wagner se han movido hacia Suwalki Gap, cerca de Grodno en Bielorrusia. Esto fue lo que dijo Morawiecki, sobre todo porque cuando daba esta conferencia de prensa, reconoció que Suwalki Gap es un área inmediatamente al suroeste de la frontera entre Lituania y Polonia. Esta es la frontera que separa a Bielorrusia del enclave ruso de Kaliningrado en el mar Báltico. Este supuesto movimiento del grupo paramilitar es sin duda un paso hacia un próximo ataque híbrido en territorio polaco. Esto únicamente en la cabeza del primer ministro, del ministro polaco. Sugirió que los combatientes de Wagner podrían hacerse pasar por guardias fronterizos bielorrusos y ayudar a los inmigrantes ilegales a ingresar a Polonia en un esfuerzo por presuntamente desestabilizar el país, cuando en realidad no habría ningún motivo por el cual Bielorrusia permitiría que sus ciudadanos se vayan a Polonia. ¿O de qué supuestos inmigrantes está hablando? Porque regularmente cuando los países de la Unión Europea hablan de inmigrantes se refieren a lo que serían los que provienen de África, no a aquellos que van a huir de Bielorrusia o de la propia Rusia. ¿Por qué hablaría este ministro de supuestamente ayudar a los inmigrantes ilegales a ingresar a Polonia cuando por parte de ese territorio no llegaría ningún inmigrante? Pero bueno, en la cabeza de Morawiecki, los miembros del grupo paramilitar también podrían intentar infiltrarse en el territorio polaco, haciéndose pasar por inmigrantes ilegales, lo que crea riesgos adicionales de seguridad nacional. Morawiecki señaló
que Varsovia ha estado lidiando con ataques en su frontera por parte de inmigrantes ilegales, sin decir de qué país, durante los últimos 2 años, con 16 intentos de cruce de este tipo solo este año. Estamos hablando que según este primer ministro, que 16 personas, 16 supuestos inmigrantes, intentaran llegar a Polonia, ya están desestabilizando el país. 16 personas que intentaron, no que cruzaron, llegar a Polonia, son los que están desestabilizando la economía de este país, que recordemos, ha sancionado a Rusia durante este año y medio, que recordemos, tiene uno de los más grandes sectores de refugiados de Ucrania, por lo que obviamente tiene que pagar, tiene que mantenerlos. De hecho, fue Polonia el país que se levantó contra la Unión Europea para exigir que los ayudaran, porque como él es el que tenía aproximadamente el 40-50% de los ciudadanos ucranianos que pidieron asilo debido al conflicto militar, que supuestamente la Unión Europea los iba a mantener, pero él fue el primero que le dijo a la Unión Europea, a los líderes, a Ursula von der Leyen, necesito dinero porque estoy manteniendo a estas personas y la economía de mi país no es muy estable, que digamos, así que necesito ayuda. Supuestamente sí lo iban a ayudar, pero bueno, ya sabemos cómo funciona la Unión Europea, que es más burocracia que otra cosa. De hecho, este ministro dijo que fueron instigados por el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ruso Alexander Lukashenko, quienes impulsaron como tal que estas 16 personas intentaran cruzar a Polonia. Bueno, 16 personas de miles que viven en estos territorios. En el punto álgido de la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia en el 2021, supuestamente Moscú negó las acusaciones de Varsovia de que han estado moviendo los hilos en Bielorrusia. Rusia no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en esta supuesta crisis migratoria que dice que existe el ministro de Polonia. Varios miles de miembros de Wagner sí fueron enviados a Bielorrusia a finales de junio por este acuerdo que mencionamos al inicio del video, que puso fin al motín encabezado por Evgeny Prigozhin. Lukashenko dijo que trabajarían como instructores para el ejército bielorruso, compartiendo la experiencia que obviamente consiguieron durante este conflicto en Ucrania, sobre todo porque Wagner es fundamental en la captura rusa de las ciudades estratégicas de Artyomov, que es este famoso Bakhmut, de las manos de las fuerzas ucranianas en el mes de mayo. De hecho, también han operado este grupo en Siria, en África, ayudando a la población principalmente. Pero todo este problema también surge porque el presidente bielorruso, Lukashenko, le dijo a su homólogo Putin que los combatientes de este grupo Wagner estaban muy ansiosos por ir de gira a Varsovia para supuestamente ajustar cuentas con aquellos que creen que han estado proporcionando equipo militar a las tropas ucranianas. El ministro de Defensa polaco anunció que en respuesta a la llegada de Wagner a Bielorrusia, Varsovia aumentaría el tamaño de su ejército de 172,000 a 300,000. Es decir, que para el gobierno de Polonia, el hecho de que más de 100 mercenarios, supuestamente mercenarios de este grupo Wagner, se encuentren en territorio bielorruso, necesitan aumentar el tamaño de su ejército de 172,000 a 300,000. ¡Wow! Son 100 personas contra 100,000. Así de complicada estará la situación en Polonia, pero esto también va a generar el aumento en el gasto de defensa del Producto Interno Bruto de este país, a un 4%, algo que Polonia no se puede dar el lujo de hacer, porque recordemos que tiene que mantener a los ciudadanos ucranianos que llegaron como refugiados, que cabe recalcar, y lo compartimos en un video anterior,
Incluso ya está tratando de mover o ponerlos a trabajar, porque el gobierno polaco les dijo a estos refugiados que no solo llegaron a este país por ayuda, sino que también tienen que buscarse su sustento, salir a las calles, a las empresas, solicitar, tocar la puerta y pedir un trabajo, porque ya no se les va a mantener al 100%. Dependiendo el tiempo que lleven en las instalaciones de refugiados, va a ir disminuyendo la ayuda que se le entregan a los ciudadanos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.